Ay, abuelo, hoy he tenido un día que es un crash day. ¿Chocaste el carro? No, yo no choqué el carro, Menos abuelo. mal. Yo no choqué el carro. Estoy diciendo que las estrellas no están a mi favor hoy. Bueno, ¿y qué tiene que ver las estrellas con que el día esté mal? Y que no sé, ¿qué tiene que ver eso, chica? Abuelo, tú no sabes que nosotros estamos hechos de más de 70% de agua. Ah, sí, claro. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Y Ajá. la luna, ¿ok? Afecta las mareas, que es agua. Y si eso afecta a las mareas y nosotros estamos hechos de más del 70% agua, ¿cómo tú me vas a decir que eso no nos va a afectar de alguna manera a nosotros? Alabado sea el Santísimo. Y por eso el rollo de hoy es la astrología. Bueno, abuelo, Ujú. entonces, aquí te tengo un invitado muy especial que se llama Miguel Ángel Gutiérrez. Bienvenido, Miguel Ángel, Muchas gracias, muchas gracias. Buenas al tardes. Marco de Marcos. Muchas gracias. Y él te El gusto es va mío. a decir todo lo que yo estoy diciendo, para que entiendan todo lo que estoy hablando de la luna y la marea y cómo nos Yo afecta. confieso, yo confieso a todos ustedes que voy a aprender muchísimo hoy, porque yo realmente en eso no estoy muy versado, para que me entienda, Miguel Ángel. Sí, sí, sí. Me vas a ayudar muchísimo. Sí, creo que Gaby tiene en parte razón y hay otra parte del público que no acepta o que no quiere entender, ¿no? Que las Ujú. estrellas tengan nada que ver con nosotros, ¿no? Por la Claro. distancia que están Pero sí, nosotros los que estudiamos astrología somos como meteorólogos, ¿no? Meteorólogos de la Oh, mente, meteorólogos Me encanta sí, eso. meteorólogos de la mente. interesante. Así como los meteorólogos persiguen las tormentas y pueden analizar el tiempo y ver cuando el día está soleado y podemos salir a la playa o cuando el día hay una tormenta y no nos conviene salir, pues en el caso de la astrología es lo mismo. Hay días que tienen mejor posibilidad, ¿no?, de ser agradables o buenos y hay días que mentalmente nosotros podemos prepararnos para encontrarnos ciertos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, cuando Oh, se habla de Mercurio retrógrado, que mucha gente sabe, Y le ¿no? tiene Y pánico. que le tiene pánico y que sí. probablemente este día del que ella se está refiriendo, que es un día, un crash day, Sí. sea porque hay un Mercurio retrógrado en el momento este y entonces pues las comunicaciones se entorpecen, se Sí. enreda, porque Mercurio era el famoso dios que le llevaba los mensajes, era el mensajero de los dioses en la mitología, ¿no? Ajá. Así que Oh, cuando Mercurio está complicado en el cielo, está retrógrado, está haciendo un aspecto con otro planeta que le hace un efecto negativo, pues entonces las comunicaciones nuestras se complican, ¿no? Sí, y Y hay las cosas se problemas enredan. incluso con la tecnología a veces cuando está retrógrada. Exacto, Sí. la tecnología, los paquetes, Sí. las cartas se atrasan. Ya. Si tienes alguna alguna cita También. importante con un Mercurio retrógrado, pues no es conveniente, ¿no? También. o Entonces sea, sí, perdóname. sí, Entonces tiene que ver, todo el universo tiene que ver con puede ser el estado de ánimo o las complicaciones que pueda tener el ser humano en la Tierra. por supuesto que Eso es sí. lo que tú me estás Claro que sí, enfocando. Sí. por supuesto que Que sí. tiene Interesantísimo. influencia, A ya. nivel de físico podemos ver lo que yo comentaba ahorita, las tormentas, ¿no? Estamos viendo una tormenta, las nubes negras, ¿y cuál es nuestro sentimiento cuando vemos una nube negra, ¿no? Nuestro sentimiento Sí, es de de Sí. recogimiento, tristeza, claro, ¿no? Nos afecta, no queremos claro, salir, ¿no? Ujú. Y pues lo opuesto cuando vemos un sol radiante, pues pensamos, no, qué rico salir a la claro. playa. Ah, Pues sí. lógicamente en la cuestión astrológica es lo mismo, los planetas tienen una relación con nosotros muy íntima, puesto que nosotros vivimos en la Tierra y la Tierra está girando junto con ellos, inevitablemente tenemos que recibir esa energía, somos vivos, seres vivos. ¿Acaso los Claro. campesinos, por ejemplo, que saben perfectamente en qué tiempo cultivar, en qué tiempo Ujú, sembrar, los claro. marineros que están Sí. velando, ¿no?, Es la cierto, luna y van También. muy cierto siguiendo eso. las Ujú. estrellas? Sí. Pues sí, desde miles de años atrás tenemos una relación muy, muy, muy cercana, ¿no?, con los planetas. Te quiero hacer una pregunta. Entonces, por ejemplo, yo soy Libra, me dice que yo soy Libra porque nací en septiembre, el 24 de septiembre.
O sea, eso, ¿en qué manera influye en mi manera el signo zodiacal? En todo el mundo, en todas las personas, ella. Sí. Claro. Tú eres Géminis. 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 Ujú. Norma, Sí. mi mujer también. Somos 12 tipos humanos, ¿no? 12 tipos humanos. Los signos están evaluados por la cuestión de las constelaciones de estrellas, que están mucho más alejadas de nuestro Sol, ¿verdad? Las constelaciones famosas, Piscis, Géminis, son constelaciones de estrellas, están mucho más alejadas de nuestros planetas que están girando alrededor del Sol. Nuestro Sol visto desde la Tierra, ¿no? La astrología se trabaja mirando desde la Tierra hacia allá, ¿no? Entonces, visto desde la Tierra, nuestro Sol, en su movimiento aparente, ¿verdad? Porque el que se mueve es la Tierra, el Sol no, Claro. pero nosotros nos movemos, entonces vemos el Sol como si se Claro. estuviera Claro. moviendo. El Sol, en su movimiento aparente, se va situando cada 30 días, o sea, pasa 30 días para que el Sol cambie de un signo a otro, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, cuando decimos yo soy Libra o yo soy Géminis, simplemente estamos diciendo que en ese tiempo en el que nosotros nacimos, el Sol, visto desde la Tierra, estaba transitando por el signo de Libra o por la constelación de Libra que está detrás. ¿Comprendes? Ya, O sea, ya. se ve el Sol, si miramos desde la Tierra, se vería el Sol delante de la constelación de Libra. Luego va a pasar a la constelación de Escorpio, que viene siguiente, ¿no? Claro. Y luego va dando la vuelta a todo el giro. Exactamente. Y eso toda la siempre. circunferencia. Siempre Sí, pasa. claro. Exactamente, es un círculo. Porque, claro. Es un círculo en el que el Sol se va a estar moviendo, o sea, nosotros moviéndonos alrededor del Sol y vamos viendo cada constelación pasar en los Qué interesante. 365 Bueno, y días la del año. luna, ¿qué tiene que ver con todo eso? Bueno, la Luna es el satélite del Sol, ¿no? La Luna es la que está... La Luna tiene muchísimo que ver con nuestra vida, puesto que la Luna incluso domina las mareas, todas las aguas, ¿no? Nosotros somos, como decía Sí. Gaby, somos 70-80% agua, ¿no? Así que los estados de ánimos, en nosotros, emociones. por las emociones, obviamente que aumentan el agua, el líquido en el cuerpo y las emociones Sí. se disparan, ¿no? Y cuando Bueno. estamos deprimidos es por... Pues la falta, entonces, ¿no? Lo mismo, ahí va lo mismo. mismo. Ahí la emoción lo mismo pone para arriba que pone para abajo, Claro, ¿no? claro, Lo mismo, claro. dependiendo mucho, ahí depende mucho, fíjate, del signo de la persona, ¿eh? De signo. Hay 3 signos que son de agua, ¿no? Por ejemplo, que Sí. el agua es la que la representa. Sabemos que los signos son 4 elementos y hay 3 signos de cada elemento, ¿no? Son 12. Por supuesto, sí. Así que los signos de agua van a tener mucha más relación con las emociones, con los sentimientos y por lo tanto van a estar mucho más conectados con ese proceso de la luna, ¿no? Sí. Un ariano, por ejemplo, a lo mejor no tiene tanta tiene cuestión tanto. emocional, va a ser más activo, más Eso sí es verdad. movido. Ya. Pero un canceriano como yo, pues somos Más. más emotivos, más emocionales, ¿no? Entonces todo lo... Sentimental. ¿Y Libra es de agua? El Libra es de aire. Libra es un signo de aire. Nosotros así somos que aire. Libra balancea, busca balance, busca armonía, es un signo que está regido por Venus. Así que le gusta mucho a Libra el arte, la armonía, buscar balance, mira. ¿no? Es un signo de aire. Los signos de aire están conectados con el pensamiento, con la mente, ¿no? No tanto con las emociones. Lógicamente, todos somos los 12 signos. Tenemos, sí, claro, por supuesto. exactamente. Tenemos un pedacito de los 12 De cada signo. ¿no? qué Por eso interesante. siempre la gente me dice, no, eso es puro, tú sabes, fantasía, porque tú puedes leer un horóscopo que no es el tuyo y tú Efectivamente. algo va a resonar contigo. Y yo digo, tú sabes, Sí. ahora tienes Los razón. horóscopos son demasiado abiertos, son muy publicitarios y muy... Sí. Porque en realidad el horóscopo están hablando para todos, general. es en general, y no puedes generalizar porque cada persona tiene una carta astrológica o un mapa natal que se llama, ¿no? Y ese mapa natal va a definir en qué posición estaban los planetas el día que uno nació. Me encanta ¿Comprende? eso. Entonces no es lo mismo un Libra que tenga el Sol en Libra, pero tiene a Marte en Aries, porque ese día Marte estaba en Aries, a un Libra que tenga el Sol en Libra igual que usted, pero tenga a Marte en Cáncer, por ejemplo. No van a funcionar igual. Van a ser 2 Sí. Libras, pero no tienen la misma disposición. Claro. Marte es el planeta que está relacionado con la actividad, con la supervivencia, con salir a trabajar, con luchar. Ese es Marte, ¿no? Si te acuerdas el símbolo de Sí. Marte, ¿no? El guerrero, ¿no? Entonces, no es lo mismo un Libra, poniendo el ejemplo, que tenga Marte cuando nació
Marte en Aries que un Libra que tenga Marte en Cáncer. Claro, no por es lo supuesto. mismo, porque un Libra con Marte en Cáncer va a ser más conectado con las emociones, con los sentimientos, le va a dar más miedo salir a defender que un Libra con un Marte en Aries, que Por sería pues supuesto. mucho más impetuoso. Eso que tú estás diciendo Muy interesante. me viene a las mil maravillas. Porque Norma, mi mujer, Sí. siempre me está diciendo, tú siempre estás en las nubes, tú siempre estás en las nubes. O sea, tiene lógica. Seguro. pero ella también es Géminis. Ella es Géminis. Y yo también, y aunque somos el mismo, o sea, Elemento. el mismo elemento, es lo que tú dices, hay otros aspectos Claro. que por eso no todo el mundo del mismo signo va a ser igual. No, para nada. Para nada. Depende de los ascendentes, de los Depende del Ajá, ascendente, de la depende de la luna. posición de los planetas en el momento que uno nace. Claro. Así que los horóscopos son demasiado generales, entonces pues no puede, claro, son muy comerciales, la gente le Sí. gusta y todo el mundo quiere saber lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar Claro. mañana y lo que me va a pasar en la vida, ¿no? Claro. Porque imagínate, eso Yo es también cuestión confieso, humana, a mí ¿no? me gusta verlo. Sí, pero en Pero hay realidad algo no. interesante que yo pienso que lo que centra más la posición, digamos, es la carta astral, Claro, ¿no? claro. Explícame un poco qué cosa es la carta Porque ya eso es más preciso, ahí sí estamos viendo la personalidad o las características de una persona, cómo se maneja o cómo se va a relacionar con la vida, con el mundo de esa persona, ¿no? Ahí vamos a ver, como te decía ahorita, no es lo mismo Marte, o sea, vamos a ver, cada planeta representa una energía, son 10 planetas, Ya. ¿no? Sí. Puede haber muchos más. Claro. Pero según van apareciendo a nuestra vista, a nuestra conciencia, se van incorporando en la astrología. Ya. Lo vamos incorporando. Ya. Pero hasta ahora hay 10 planetas que los astrólogos consideran, ¿no? Cada planeta representa una energía determinada. Podemos decir que es como un personaje, para darle una simbología, Sí. Claro. como un personaje dentro de nuestra mente, porque los planetas o la energía planetaria trabaja a nivel de nuestra mente inconsciente, ¿no? O sea que cada uno va a representar una energía diferente. Y son a mí me gustó mucho cuando estudiando astrología, un astrólogo comentaba que los planetas vienen siendo como las herramientas del sol, Me gusta eso. los ayudantes del sol. El sol representa el yo, ¿no? El yo soy, ¿no? Yo. Claro. Es Sí. el personaje que va a actuar, que va a vivir en este mundo, el yo, ¿no? Entonces, pues los planetas son las herramientas, los servidores del sol. Porque el yo solo no hace nada. Claro. Un yo no, yo soy. Vamos, Sí. decimos ahora yo. ¿Y qué más? Yo estoy aquí, no nada. Yo pienso, Mercurio, Sí. estamos hablando. Yo pienso, Mercurio. Mercurio Claro. me da la posibilidad de pensar. Yo actúo, yo Yo hago. conquisto. Sí. Marte, el Sol utiliza Marte. Ya. Claro. ¿Estás entendiendo? Qué interesante. ¿Cómo no? me gusta. Venus, ¿no? Yo siento. Sí, el amor. Yo siento, yo me el amor, enamoro, ajá. Venus, Ya. está relacionado con Venus. Ya. Entonces, la posición de cada planeta por casa, si son 12 signos, hay 12 divisiones en una carta astral, que es como es un círculo, ¿no? Se Sí. divide en 12 y cada espacio tiene 30 grados aproximadamente, y entonces dentro de esos 30 grados está cada signo, ¿no? Bueno, cada espacio de eso está relacionado con una parte de la vida, ¿no? Sí, una casa, Una como casa, lo dicen, sí. se le dicen casa, Sí. está relacionado con un acontecimiento en la vida o con no un acontecimiento, pero con un tema de la vida. Un área, ¿verdad? sí. Un área de la vida, efectivamente. La casa 1 tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con el destino. La casa 1, ¿no? Donde empieza la carta astral. Ya. Sí. Tiene que ver con la primera energía que yo pongo en cualquier cosa que hago. Entonces el signo que esté ahí y los planetas que estén ahí van a tener que ver con ese primer arranque de mi vida. Cotidianamente, Sí. ¿no? Ya. La casa 2 ya va a tener que ver entonces con los recursos, tiene que ver con empezar la vida, ¿no? A sembrar, a recoger, a cosechar. Vamos a ir un poquito más rápido. La 3 tiene que ver con la comunicación, es la casa de Géminis. Cada casa representa un signo. La casa 3 tiene que ver con la comunicación, la 4 tiene que ver con la familia, la 5 tiene que ver con el ego, con el yo, con el amor también. Ah, mira. La 6ª tiene que ver con el servicio a los demás, con el trabajo de cada día.
La 7, que es la casa de Libra, se relaciona con Libra, con la pareja, con el matrimonio, con los asuntos que tengan que ver con juicios, con abogados, todo eso. Oh. Las asociaciones también tienen que ver con Libra, ya que es la casa de la balanza, ¿no? Libra es el Claro. signo de la balanza. Claro. La casa 8 está relacionada con Escorpión. Escorpión viene detrás de Libra, curiosamente. Escorpión se relaciona con la intimidad. Qué curioso que si la casa 7 está relacionada con el matrimonio, Y al pues la lado casa 8 mismo. está relacionada con Escorpión y es la intimidad. También la casa 8 se relaciona con lo oculto, lo misterioso, lo que nosotros tenemos dentro que no mostramos afuera, ¿no? El Sí. alma. todas esas cosas. Exactamente. También prejuicios y cosas que nosotros traemos Tengamos, que son pecaminosos o que el mundo lo puede ver como pecaminoso, ¿no? Lo Rencores, oculto, lo envidia, oscuro, toda esa todo cosa. eso está ahí en la casa 8. Por eso Interesante. es una casa de agua también. Escorpio es un signo de agua y muy profunda, muy compleja de interpretar la casa 8 de Escorpiona. Luego viene la casa 9 que se relaciona con Sagitario. Ya en Sagitario las cosas ya Sí, Sagitario son... sale de la 8 que es tan oscura, entonces en Sagitario, resbala pues todo. sí, entonces Sí. los sagitarianos pues son gente bastante optimistas y muy Súper, sí. alegres y son los que alegran la fiesta, ¿no? Siempre. Sagitario, pues la casa 9 es la casa de los viajes largos, es la casa de los pensamientos más elevados, ¿no? De la filosofía, Sí. de todo, es una casa bastante es suave, la ¿no? 9. Suave, sí. La 9, la casa 9. Y entonces la 10 ya tiene que ver más con nuestras aptitudes, ¿no? Aptitudes, lo que traemos hacia plantar en este mundo, el trabajo, la profesión, lo que vamos a hacer a nivel Ok. social. El ¿no? legado, El sí. legado, lo que vamos a dejar. Es curioso, hay muchos presidentes, por ejemplo, gente famosa, que han llegado a tener fama en la vida, que tienen Sol en casa 10. Sol tú. o planetas importantes ahí. Tienen una casa 10 Qué bastante interesante. llena de planetas y eso ya te da una idea de que va a ser la persona, puede llegar a ser una persona famosa, una persona que crezca, ¿no? A nivel social. Interesantísimo. Mira. interesantísimo. Mira tú. Ujú, Todo eso, ujú, yo estaba pensando ahora en los negocios. mm. O sea, tiene que ver Por supuesto. la astrología. Ujú. Y hay muchos antecedentes de personas, de grandes magnates, que funcionan a través de eso. Tienen Como un astrólogo. astrólogo Por supuesto. de cabecera, vamos a decirle eso. Es cierto, ¿no? Como no. Sí. Desde tiempos inmemoriales, los reyes no movían un ejército si no tenían un astrólogo Eso, que les decía, claro. ¿no? Desde los tiempos Viste, inmemoriales. abuelo, O sea, la hasta los astrología- reyes estaban Claro. con la Sí, astrología. Sí. Claro. O sea, la astrología, yo puedo y encuentro a cada rato, me gusta mucho leer, leo la Biblia muchísimo, buscando precisamente símbolos y temas astrológicos que los encuentro en la Biblia continuamente. Es curioso que habían 12 apóstoles, ¿no? O sea, cada apóstol Mira, tú ves. representaba a uno de los Claro. signos. Sí. Para mí lo veo así, ¿no? Sí. Lo veo así y La muchísimas casualidad más no cosas. existe. No, para Nunca. nada. Casualidad. Exacto. Qué bien. Entonces, pues, lo que pasa es que la astrología vino cayendo no sé cómo se puede decir, en una crisis, que se fue yendo hacia los horóscopos y el oscurantismo y todo esto, Sí. porque siendo en principio un tema de grandes filósofos y de gente que estaba Una ciencia. una ciencia, ¿no? Sí, Una sí. ciencia, Claro. existe la astrología. De Claro, hecho, mucho claro. antes que la astronomía. La astronomía viene después. Los Claro, que existen son los astrólogos. Pero cae en desgracia a partir de que entra la iglesia cristiana a tomar una fuerza muy grande y entonces lógicamente los cristianos empiezan a perseguir. ¿Te acuerdas que en el medioevo, por ejemplo, Sí. empezaron a quemar y a todas las ¿no? brujas y todo eso, sí. todo el que hablara de otro tema que no fuera, pues empiezan, y entonces los astrólogos empiezan a esconderse y empieza todo este tema de los horóscopos, todo sí. eso escondido. Sí. Y entonces, ¿quiénes usaban la astrología en aquellas épocas donde la astrología se escondía? La gente más poderosa, Claro. los reyes, Mira tú. usaban los astrólogos para saber, ¿no? Claro. Y fue cayendo la astrología en un tema de oscurantismo, que ya no, eso es Sí. ¿sabes? Una paraciencia que no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Se desvirtuó, ¿no? Pero la astrología existe desde miles de años, Claro, ¿no? Se dice que los egipcios eran astrólogos, ¿no? Los mayas eran Viene de astrólogos, ahí, los mayas, los mayas, o sea que... los incas. Los Ahí- incas. ahí, Sí, pues, esto llega eran de... otras civilizaciones, pero Exactamente. que estaban adelantadísimas. Ahora, yo tengo otra pregunta por ahí. ¿Qué tiene que ver el tarot con todo eso?
Me fui de palo para rumba. Sí. Bueno, el tarot Pero tengo una duda, tengo una es otra duda. cosa, ¿no? El tarot es más predictivo. El tarot también tiene muchísimos años de historia, ¿no? Muchísimo. Pero ya ahí sí entra más en el tema de la brujería o de los brujos y todo Sí. eso, ¿no? Es más Sí. místico, más, no es tanto científico como la astrología suena más científico, ¿no? Claro, sí. El tarot ya va, pero todas estas ciencias o paraciencias están conectadas por algún lado, ¿no? Ya. Si ves los símbolos en el tarot, puedes relacionarlos también con los símbolos de la astrología, ¿no? Los números en el tarot pueden estar relacionados con las casas en la astrología. También he la escuchado, numerología sí. se conecta con La la numerología. numerología también está muy conectada. O sea, Sí. toda esta ciencia se conecta por alguna parte. Y el tarot, pues, es mucho más predictivo, ¿no? Ya. Y también tiene un tipo de personas que le gusta y que van a Claro, van claro. a ver qué va a No, pasar mañana. Te lo digo porque estando nosotros en Cuba, había una amiga nuestra que daba el tarot. Sí. Y las cosas que nos dijo, todas funcionaron. Nos pasó. Sí. Entonces, siempre he estado conectado con esto, ¿no? Del tarot, de la astrología. ¿Esto es una carrera? ¿Se puede estudiar en algún lugar? Sí, como no, la astrología hay estudios, o sea, hay escuelas de astrología. Hay escuelas de astrología. Sí, he escuchado. sí. Incluso hay varios tipos de ramas de la astrología, ¿no? Ya. Yo practico una astrología de cierta manera moderna, ¿no? La astrología está mirando la vida desde una estamos dimensión en mucho el más siglo XXI. actualizada, exactamente. Ya es otra cosa. Exactamente. Antiguamente habían planetas maléficos que se llamaban, ¿no? Saturno era un planeta, antiguamente se consideraba un planeta maléfico porque digas. las experiencias que traía Saturno eran experiencias duras de Sí, vivir, ¿no? claro. Ya. Y entonces pues lo consideraban el maléfico. No ¿no? sé, Eso, eso. hoy en día no, hoy en día se entiende a Saturno como el gran maestro, ¿no? El planeta que nos trae las experiencias más importantes de la vida, que quizás sean profundas y fuertes, pero son las más necesarias. Claro. No evolucionamos si no tenemos crisis. Eso mismo iba a través de las decir. crisis. Claro, es verdad, Entonces, las es crisis verdad. son importantísimas, Es necesarias cierto. para evolucionar. Hablando un poquito ahora de crisis, perdónenme que meta la cuchareta. No, tranquila. En estos tiempos que estamos corriendo ahora, tan revueltos, con tanto conflicto, con tanto... ¿Tiene que ver algo con los planetas que estén alineados, estos planetas conflictivos por ahí arriba? Sí, por supuesto. Nuestra vida en este planeta tiene que ver con la alineación de los planetas. Sí. Habría mucho que hablar, pero por ejemplo algo bien importante, ¿no? Es el tránsito de Plutón. Plutón es un planeta que demora alrededor de 250 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Es el último de los Wow. planetas considerados por la astrología. Pobre Bueno, esperemos que esté ya terminando de dar la vuelta, ¿no? Bueno, fíjate qué curioso que hace 250 años aproximadamente, ¿no? Plutón andaba transitando, acuérdate que está dando la vuelta alrededor del Sol y va transitando el planeta delante de cada constelación, ¿no? Ajá, ¿No? sí. Bueno, hace 250 años aproximadamente, cuando los Estados Unidos se libera de Inglaterra, ¿no? Cuando viene la liberación de los Estados Unidos, ocurrió más o menos con Plutón transitando por el signo de Capricornio. Hoy Plutón ya está saliendo de Capricornio, pero lleva casi 20 años transitando el signo de Capricornio. Okay. O sea que todos estos trastornos, si podemos decirlo, todas estas crisis que hemos vivido a todos los niveles en el mundo, están relacionándose precisamente con el tránsito de Plutón por el signo de Capricornio. ¿Por qué el tránsito de Plutón por Capricornio es interesante, importante? Porque Capricornio representa las estructuras. Capricornio es el signo que representa todas las estructuras, los gobiernos, todo lo que sea una entidad, una estructura, lo representa Capricornio. Y en nuestro cuerpo representa los huesos, la piel, todos los límites los representa Capricornio. Y Plutón es un destructor, o sea, es un planeta de crisis. Por supuesto que llevamos unos cuantos años teniendo crisis en todo el mundo. Crisis a nivel político, social y de todos los tipos. Todas las estructuras. Todas las estructuras. Imagínate tú, tiene que ver con todo eso. Porque es La lo que está política. diciendo la política y lo que tú dijiste, los cuerpos. Entonces, la pandemia, todo. Y bueno, en nuestro país, los Estados Unidos, pues lleva ya un periodo también de crisis, ¿no? Qué curioso que hace 250 años estábamos en crisis también en este país, estaba gestando la Revolución Americana y volvemos a ver
de alguna manera se está produciendo en los Estados Unidos un tipo de cambio social y de gobierno bastante interesante. Y Plutón, pues que está pasando por el mismo signo. Es responsable de acuerdo todo a eso esto. que estás diciendo, me viene una cosa a la mente y la tengo que decir. Eso tiene que ver con Cuba. Igual, La situación de Cuba igual, es igual. flagrante, o Sí, sea, sí, sí. de acuerdo Sí, sí. a esta no teoría, a esta, Sí, sí, sí. a esta cosa. Hay un cierto despertar Sí, también Sí. en la sociedad. Sí, sí. ¿Cómo Uy, no? sería interesante ver la carta astral de julio 11 del 2021. 21. Claro, Que fue el cuando estallido. empezó así las Sí. protestas. El estallido del 11-11. sí, Ya, sí, Claro. por eso sí. Claro, se activan todos estos momentos, ¿no? Claro. A partir de movimientos astrales de los planetas. Se me activos acaba de en la ocurrir mente. otro disparate, a lo mejor, digo yo. Nosotros acabamos hace muy poquito tiempo que estamos haciendo este canal, ¿no? ¿Pudiera hacérsele una carta astral al canal? Sí, sí, sí. Todo lo que nace cualquier en cosa, algún ¿no? momento Ya. tiene una carta astral. Todo lo que nace en algún momento tiene una Eso es configuración tremendo. en A el la cielo. hora, sí, Tiene el una día. configuración en el cielo. Se busca la hora, se busca el día y el lugar y se hace una carta astral. Hay una configuración planetaria en ese momento. Ahora estás interesado, ¿eh? Oh, Ahora sí, ¿eh? Sí, bueno, yo estuve mirando antes de venir, que me habían invitado, pues yo estuve mirando, ¿no? Y sacando una carta Sí. astral, me comunicaron la Te productora del adelantaste programa. Sí, abuela se lo Sí, dio. no la traje, no la tengo, pero sí la estuve viendo y sí te puedo decir más o menos algunos sería datos de la carta superinteresante, astral. sí, Qué sí. ¿Sabes? interesante. Me comentan que nació el programa un 10 de julio, ¿no? Un 10 de julio. Ajá. A las 10 de la noche, A las pues 10. entonces sacamos la carta astral y resulta que es un programa muy familiar porque el programa es canceriano, o sea, el programa nace en el signo de Cáncer, cáncer, sí. 10 de julio, ¿ves? Mira El tú. mes de julio, Claro. con un ascendente, que luego en otro momento a lo mejor hablamos un poco más de lo que es el ascendente, un ascendente en Acuario y Luna en Tauro. ¿eh? En Tauro. Y Luna en Tauro. Bueno, mami es Tauro, Así que ahí tenemos la Tauro. Ahí tenemos tres elementos en el show, ¿no? Importantes. Sí. Agua, Súper. emociones, sentimientos, ¿verdad? Canceriano, Claro. la familia, es Claro. un programa familiar, ¿verdad? Pues Tiene ahí, que ver ahí todo. tienes Más todo, familiar ¿eh? no puede ser. Exactamente. No, sí. Entonces, Acuario, el ascendente, pues vamos a ver que Acuario vamos a ver los temas modernos, los temas actuales, ¿no? Acuario es el signo de las revoluciones, de los cambios. ¿eh? Estamos viviendo la era de Acuario, que es esta era de nuevos pensamientos, Ajá. de tecnología, de todo lo que rompa, ¿no? Las estructuras y los prejuicios sociales, que son importantes romperlos porque si no hay movimiento no hay cambio, y si Claro. no hay cambio no hay evolución. No hay evolución. Así mismito. O sea que la sociedad llegará un momento que se vuelva a estabilizar. Ahora mismo estamos en un periodo de cambio y siempre los cambios son estresantes. ¿Te vislumbra un futuro mejor? Sí, por supuesto que sí. En la medida que nuestra conciencia humana se vaya elevando y vaya dándose cuenta de que no se trata de mí y de ti, sino de todos. Claro. Es importante Claro. porque todavía los seres humanos, según yo lo veo, todavía los seres humanos estamos evolucionando en manaditas, en grupitos. Claro. Somos como los ciervos, ¿no? Pienso yo, como los ciervos que van todos huyendo de los leones y cada uno huye por su lado Sí. a ver cómo Claro, se claro, salva, ¿no? claro. Y no se dan cuenta que todos pertenecen a una manada, que si les falta la comida se mueren todos, ¿no? Claro. Y el ser humano está todavía en ese nivel, ¿entiendes? De mí, ¿no? Sí. Yo, Sí. mí, lo mío. Sin pensar, Y- sin mirar. y sin Sin mirar pensar en los que otros, necesitamos de los demás, Claro, que todos estamos claro, conectados. claro. Sí. Entonces creo que a la medida que la conciencia humana vaya dándose cuenta de eso, y va a pasar inevitablemente, Claro, porque, claro. porque ese es el camino, pues vamos a ir encontrando una mejor manera de llevarnos. Y yo sueño y tengo esa esperanza de que vamos a llegar a ese momento, ¿no? Lo vamos a vivir. No sé si nosotros lo viviremos, pero eso Sí, viene. a lo Así mejor. mismo. Bueno, yo espero. En que no necesitemos policías, ni guardias, ni Claro. cerraduras en las puertas. Eso es Que por principio, Qué lindo por sería dignidad, respetemos la vida del otro. Porque Eso al es. respetar al otro me estoy respetando a mí, me Claro. estoy dando mi posibilidad de vivir. Es así. Y eso viene. Miguel Ángel, las personas que quieran hacerse una carta astral,
Bueno, me pueden contactar a través de mi email, Correo electrónico. Sí. mi correo electrónico, nghypno, HYPNO, porque yo soy hipnotista también, hago hipnosis. Eso sería interesante. Hipnosis. Hipnosis Ajá. sería... La hipnosis. Vamos a Ah, eso hipnotizarte, puede ser abuelo. tema. Yo soy un... Mira, ahí tienes un pendante, le yo- hacemos tum, tum, Yo tum, soy tum. un candidato. Un candidato perfecto, Ya, eres muy sugestionable. Sí, ¿no? Y además me relajo muy. Perfecto, perfecto. Soy una persona Ese- que... Sí, él en nada está Sí. rendido ya, Y en la además- quinta nube. Ese sería el perfecto candidato. eso tiene mucho que ver con la... ¿Cómo se llama? La regresión, ¿no? ¿Cómo Las no? regresiones. ¿Cómo no? Eso. Las regresiones a vidas, bueno, ya estamos, A vidas, entonces nos sí, estamos yendo ahora- ya al tema. No, pero bueno, esto es tiene que acuariano. ver, Esto, Bueno, sí, es sí, un sí, show sí. acuariano aquí porque es Claro. ascendente acuario el programa, así que Claro. nos vamos a cualquier cosa, ¿no? Claro. Ahí está. Pero se hace más ameno, ¿verdad? Claro. Bueno, pues en la hipnosis las regresiones se trata de llegar a un evento o tratar de buscar en el inconsciente de la persona Ajá. un evento traumático, volverlo a ver, volverlo a vivir para que la persona pueda encontrar una herramienta de poder trabajarlo, ¿no? Sí. Esa es la idea de la regresión. Ya. Y lo que- vidas pasadas, tiene que Ahí ver con entonces vidas empieza pasadas. ya Empieza- a tomar importancia por el doctor Brian Weiss, que Sí. empieza a ser un Brian psicólogo, Weiss, psiquiatra, sí. y empieza a hacer regresiones a una muchacha, ¿no? que tenía Ujú. problemas psicológicos y entonces casualmente ella entró en una vida pasada o lo que supuestamente sería una Sí. vida pasada, ¿no? Y entonces pues él empieza, al principio le empieza a tener dudas de que puede ser una vida pasada o no hay vidas pasadas, pero cuando ella le empieza a dar mensajes a él de su propia vida de él, ¿no? Él Wow. empieza a darse cuenta que ella no estaba diciendo disparate, ¿no? Claro. Y también le hizo mención de situaciones y cosas que tenían que ver con ese tiempo, en esa vida que ella decía que estaba viviendo, ¿no? Ujú. O sea, que ella tenía que tener una experiencia o una cultura muy grande para saber lo que ella estaba diciendo, ¿no? O sea, no Por era de su supuesto. mente que lo estaba Ujú. sacando. Y luego, entonces, Brian Weiss empieza a darle pues, valor a eso y hoy en día se ha dedicado a eso, básicamente, a promover las Wow. vidas pasadas. En mi caso, yo he hecho regresiones muy interesantes y verdaderamente te resultan apasionantes, ¿no? Porque yo sí creo, ¿no? Que sí, yo también. no que existen vidas pasadas, sino que nuestra conciencia, nuestro alma, nuestro espíritu, como se le quiera llamar, ha estado ¿no? en muchísimos momentos de Diferentes. tiempo Diferente. en nuestra vida. Ujú. Somos De- viajeros del tiempo. Ajá. Ujú. Y nuestra inconsciente va guardando como un closet gigante, va guardando todas las experiencias que hemos vivido, por lo menos las más importantes. supuesto. Según esto que estás diciendo, se me ocurre que entonces hay una sola vida. Es una Una sola. sola vida que se multiplica, ¿no? O sea, Claro. en otros momentos, Claro, en ese gran espacio, ¿no? claro. Porque Es es la una vida. sola, es una sola conciencia, Claro. es un solo ser que vive las diferentes vidas, pero Y es un eso, solo ser, ya, ¿no? yo creo. como páginas de un libro, como capítulos de un mismo libro, ¿no? Me encanta eso. Y entonces eso tiene que ver con el ADN. Sino ya por el ADN ya nos estamos metiendo en el tema, ¿no? Físico ya pues, de la persona humana, Sí, ¿verdad? pero, Sí. De la persona, de la pero encarnación. Sí, uno pero puede todo heredar eso. de la familia Sí. o de otras. Trauma sí. se puede Vida, heredar. digamos yo. Sí, digo sí, yo. sí. Sí, porque eso trae como consecuencia también que reencarnamos, según lo he visto en mi experiencia, en las regresiones y todo eso, reencarnamos siempre vinculados otra vez con nuestras propias familias, con personas que hemos conocido en una vida, volvemos a reencarnar. Ah, eso es interesantísimo. Volvemos a reencarnar. Porque hay personas que uno tiene empatía de verlo. De Sí, verse sí, sí. el primer día. Ya enseguida Oye, tú... Me parece que yo te Que conozco te de toda- conoce, que se conoce. Sí. Te he visto ¿Cómo alguna no? vez, ¿no? ¿Cómo No te lo he visto, pero ¿Cómo no? hay mucho prejuicio, digo yo, con la cuestión de la reencarnación. Hay personas que se oponen, que dicen que no, ¿verdad? Claro. Eso es Yo he tenido las experiencias de personas que me discuten que no, y bueno, pues no hay manera, ¿no? de hacerlo. ¿Gente entender. súper religiosa Pero, o no? No necesariamente, No, fíjate. yo creo. ¿No? Yo creo que más el ateísmo viene más por ahí, ¿no? Sí, Creo que
que es una cuestión de ego, yo creo, ¿no? O sea, Yeah. yo le doy tanto, hipervaloro mi personalidad que no puedo entender que yo sea otro ni que yo nazca en otra Claro, cosa, ¿no? claro. Yo le doy tanto valor a mi persona y humana esta que vida no, también. a mí. Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Soy tan importante que no puedo creer que haya otro en la Claro. vida, Te que yo sea entiendo. otro, ¿no? Claro. Entonces que se cierra el ego, exactamente. ego. Creo que por ahí viene la cosa, ¿no? La negación de cualquier posibilidad Sí. que no me incluya a mí, como yo soy el rey, ¿no? Entonces Claro. ahí viene el problema, hacemos una barrera, ¿no? Y por ahí creo que viene la cosa, ¿por qué negar que podamos vivir en otros tiempos? Al final, Einstein y los científicos han descubierto que el tiempo es relativo, ¿no? Claro. El tiempo es Sí. mental, La el tiempo no relatividad, existe, claro. existimos nosotros. Nosotros en el tiempo no. Así mismo. La mente, según yo lo veo, la mente viaja en el tiempo, nosotros no, es la mente, Sí. ¿no? Al final es nuestra mente la que determina nuestra realidad. Claro, ¿no? es verdad. Tú puedes estar aquí, yo puedo estar aquí, pero mentalmente yo estoy en una playa. Claro, Exactamente. claro. Y entonces esa mente no muere, esa mente no, porque es energía, es abstracta, Claro, no es física. claro. Entonces nosotros nos desprendemos de este vehículo en el que andamos y nuestra conciencia, nuestra mente, pues sigue viva. ¿Dónde? Bueno, hay infinidad de universos. Sí. Según la física cuántica, somos universos múltiples, o sea, realidades Sí. múltiples. Sí. Pues qué curioso sería, ¿no? Qué interesante, ¿no? Eso Que es salgo de este superinteresante. cuerpo y sigo Y voy- viviendo en otra realidad, que nosotros no somos conscientes de ella. Claro. ¿Mm? Así ¿Cómo no? mismito. Somos inmortales, infinitos. Bueno, pues si somos infinitos, y tan misterioso es nacer una vez, pues, ¿qué más da nacer 10 o nacer 20? ¿no? Claro. Sí. Podemos nacer todas las veces que... Qué pena Claro. no poder recordar eso, ¿verdad? Ay, sí, todas esa las vida vidas. Claro, se volvería loco. No, uno sí. ahí está. Esa es la razón, o una de las razones por la cual no recordamos las vidas pasadas. Claro, Claro. Porque Es se más volvería fácil. todo un caos. No sabríamos quiénes somos ni qué hacemos en este momento. aquí. claro. Perderíamos el- Claro. También la sociedad, porque los niños, muchos niños se recuerdan, vienen con un poco de recuerdo Sí. de otras vidas. Sí, No, claro, yo el eso, otro claro. día yo vi un video de un niñito, casi un bebé, tenía, no sé, 3 años. Sí. Y si tú lo hubieras visto, estaba tocando el piano, pero piano, Pero sí, piano, y que Sí. él nunca había, tú sabes, nunca había ido a una clase ni nada. Él así, con los deditos Con los chiquiticos que chiquiticos. son los... Sí. Eso es de una vida pasada. Sí, en los niños se da mucho más. Incluso hay estudios, hay universidades aquí que se dedican a conservar y guardar los casos excepcionales, ¿no? De niños Sí. que te puedo citar varios, ¿no? Pero el niño más porque el niño lógicamente viene de allá, viene de allí, la mente está fresquita, Sí. no ha tenido todavía la influencia de la cultura, ni de los padres, ni de la Sociedad, de la sociedad, ujú. y la mente está abierta y fresca. Y lógicamente el niño tiene mucha facilidad de expresarlo, ¿no? Ya luego nosotros nos vamos involucrando en nuestra vida aquí y ya- todo ya eso Sí, va ya se nos perdiendo olvida. Se va al perdiendo. olvido, ¿entiendes? Y también entiendo que otra de las razones que yo entiendo que no debemos recordar nuestras vidas pasadas es como por la misma razón de que no podemos ir a un examen llevando el libro bajo el brazo, ¿no? O sea, si yo voy a tener una experiencia en la que Sí. yo debo demostrar que he aprendido algo, en la que yo debo tomar conciencia, ¿no? de la vida que voy a vivir ahora, pues lógicamente si yo traigo el libro bajo el brazo y traigo todos los recuerdos del otro lado, Entonces no. Sí, claro. estoy Es haciendo, trampa, estoy es haciendo trampa. ¿no? Entonces, estoy Está copiando, copiando, ¿no? sí. O sea, la vida me pone en la situación de tener que elegir, de tener que, mi libre albedrío, tener que, ¿no? Claro. A ver qué aprendí, ¿no? Vamos a ver qué aprendiste. Te voy a borrar, Sí. para que tú me Para que demuestres que tú... empieces de nuevo. para A que ver, volvamos a empezar. ver. No, y además un poco también para enmendar en esta vida los errores que cometiste anteriormente. Esa es la ley del karma. ¿Me entiendes? Exactamente. Pienso yo eso. Exactamente, la ley del karma. Esa es otra de las razones por las cuales tenemos que reencarnar, ¿no? Según yo lo veo. Porque aquí lo que sembramos lo cosechamos acá. Claro. Entonces, si hemos dejado negatividad, si hemos dejado crímenes, si hemos dejado, pues todo eso, venimos a recoger la cosecha Claro. de lo Claro. que sembramos. Claro. Por la ley de causa y efecto. Claro. Pero hay personas
que pasaron por eso, vienen a esta vida y ni pasaron por ahí. Y Nico. Ni me enmendaron nada, No al mandaron, contrario. No. Siguieron o Siguieron. empeoraron. Sí. Sí. No aprendieron aprendieron nada, nada. Sí, porque Tienen no es que obligado, volver. ¿no? No Sí, es es obligado, verdad. o sea, En ese ¿verdad? caso tienen que volver y volver. tienen y que volver. volver, Bueno, exactamente. pero yo tengo mi teoría en base a eso. Ajá, Mi ¿cuál? teoría, no sé si Miguel Ángel me dirá si estoy equivocado o no. ¿Mm? Mi teoría me dice que esas personas vienen a enseñarnos lo que no debemos hacer. Sí, un ejemplo de no hacer esto. Bueno, La yo cara no de quisiera, abuelo. Sí. yo no quisiera que me enseñen, esa gente que no me enseñen nada. Prefiero pasar Eh, rapidito rapidito. y que no Yo me digo enseñen. que somos maestros y estudiantes en todo momento. Es verdad. En todo momento unos de otros. Sí. Lo que no sabemos en qué momento yo estoy haciendo la función del maestro o estoy Claro, haciendo la función del claro, estudiante, ¿no? claro. Ahí Sí. confundimos los papeles, pero sí, Sí. en todo momento estamos siendo maestros y estudiantes unos de otros para poder, pues, a crecer, evolucionar en la conciencia, Es verdad. ¿no? En la conciencia. Ujú. Entonces, pues sí, de eso que sembramos, pues viene lo que se llama el karma, ¿no? Es como, yo le comentaba con mi hijo el otro día, es como los presos, ¿no? De alguna manera estamos presos. El preso entra a la cárcel, obviamente la cárcel, la idea de la cárcel es reformar, ¿no? Es reformar a la reformar, persona, es claro. para que tú aprendas, es un castigo para Sí. que tú aprendas y no lo vuelvas En a hacer. teoría. Ujú. En teoría, lógico. Claro. Pero el preso, es muy común que el preso se complique más después que complique está más. dentro de la cárcel. En vez de Sí, lograr en vez de mejorar, ya. mejorarse, pues muchas veces se complica y se sigue enredando ahí. Sí, por Y se supuesto. complica más, ¿no? Claro. Y un poco yo lo veo, lo comparo, ¿no? con nosotros, ¿Cómo ¿no? así? Con nuestra vida. Claro. Venimos libres de ya, de lo que ya pasó, venimos con los ojitos limpios, como yo digo, ¿no? Los niños vienen con los ojitos limpios Sí. y luego nos enredamos otra vez, ¿no? Otra vez en crear Sí. situaciones negativas. Está buena la analogía Por el esa. ego ese, ¿no? Lo Ese que Sí. pasa es ego que lo ideal sería, como tú decías anteriormente, que esa cárcel tuviera las condiciones para mejorar al preso, al que cometió un crimen. Ya eso pasa a una parte social Ahí está. que no estamos preparados para eso. Exactamente. Todavía no Ahí hemos está. llegado a eso. Ya ahí dependería de una evolución de conciencia de la humanidad, ¿ves? Eso Ahí es, del grupo colectiva. entero. Claro. Colectiva. Ahí Mundial. dependería. Exactamente, Ujú. exactamente, Claro. exactamente. Que no Que no fuera hemos una llegado cárcel, ahí todavía. que no hemos llegado. No hemos llegado. Como grupo no hemos llegado. Como grupo a no hemos eso. llegado. Yo creo que todo el mundo se está poquito a poco despertando Exactamente. y la gente poquito a poco se va poniendo más positiva, más Evolucionando. optimista y Claro. evolucionando en ese aspecto de que todo esto que estamos haciendo, todo tiene un causa y un efecto. Exactamente. Entonces hay que tener conciencia y Es un poco, según yo lo veo ahora, como estábamos hablando anteriormente, la era de Acuario, ¿no? Ujú. Este proceso de cambio que estamos viendo, de revolución, que no entendemos, la juventud está como ¿no? Sí, confundida, que no saben lo que confundida. quieren, la Ujú. música ha cambiado, todo ha cambiado a una dimensión enorme, uno se ha separado Súper. muchísimo Sí. de, Ya. de lo que venía, ¿no? Anteriormente, Claro. ¿no? Ujú. Pero yo lo veo como que una necesidad de romper estructuras y de romper prejuicios fundados Claro. en la sociedad que al final no tenían un verdadero valor, ¿no? Claro. Sí. Había mucho prejuicio que estaban simplemente ahí tapando deseos y necesidades que el ser humano, pues simplemente eso es malo, no lo voy a hacer, pero yo lo reprimo y no, Sí. no estoy resolviendo nada. Claro. Sí, Yo pienso lo que tú reprimes claro. no lo estás resolviendo. Claro. ¿no? Entonces Claro. esta nueva generación vienen con ese sentido de romper un poco con esos prejuicios para poder entrar en otro nivel de conciencia en el que no tengamos que ser hipócritas, ¿verdad? Claro. Seamos Claro. verdaderos. Claro. Y Sí. que el amor se dé por verdad y no por conveniencia ni por otro tipo de cosas. ¿no? Efectivamente. Pero es duro para la sociedad, puesto que no lo hemos vivido nunca. Cuando uno se casa, es recomendado hacer una carta astral de cada pareja, porque eso sería un poco más... Sí, y no. Sí y A no. ver, depende, porque creo que lo más
lo más interesante, lo más maravilloso de una relación es que sea espontánea y que no haya nada de eso, ¿ves? Eso Porque sí es ahí se verdad. vive la experiencia Eso sí como es debe verdad. ser, lo que la vida te trae, ¿no? Creo que una Claro. relación es lo que la vida te trae. Y luego tú empiezas a... Pero una carta astral de los dos, que se llama una sinastría, cuando se ponen dos cartas juntas, Ajá. pues sería muy conveniente, ¿verdad? Oh, Para las saber dos. entonces, claro, porque entonces tú sabes dónde están las cualidades de la persona, dónde están las tuyas, dónde están los planetas que pueden crear crisis, que pueden crear Conflicto, situaciones, sí. conflictos, Ok. que Sí. obviamente el planeta no se puede mover de ahí, porque cuando Sí, se hace una no. carta astral, donde están toda tu vida. Claro, sí. Pero saber que está ahí, por ejemplo, si yo tengo no sé, un Marte en mi carta astral que está en una oposición con el Marte de mi esposa, ya yo sé que ahí se va a crear conflicto, ¿verdad? Sí. Porque los dos Marte van a querer mandar al mismo momento y va a haber una... Claro. Entonces, si yo veo eso en la carta astral, en la sinastría, yo puedo por lo menos bajar, ¿verdad? El volumen, el volumen, ¿verdad? el y graduar la intensidad. intensidad, y entonces pues se haría mucho más fácil la convivencia. Claro. Que de hecho la convivencia es lo más difícil que hay en la Muy vida. complicado. Me lo dices, mira. Con cualquiera, ¿no? Con padre, madre, No, con no, esposa, no, con esposo, con Sí, todo, sí, ¿no? con todo el Imagínate mundo. 47 años. Norma y yo. Exacto. Creo que vamos a hablar de la sinastría Ay, esa. ay, Ah, ay, bueno. esa sinastría, sí. Bueno, Miguel Ángel, esto se ha ido rapidísimo. Se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? No, sí, Gaby? sí. Yo Eh, puedo estar aquí toda la noche. Obviamente esta no va a ser ni la primera ni la última. Sí. Y queremos que ustedes, mis queridos amigos, pregúntenos qué es lo que ustedes quieren que él converse con nosotros, qué temas tocar Ujú, para la próxima. para la próxima entrevista, que va a ser muy pronto, yo creo. Si les gustó, danos un like y suscríbete. Y si ya estás suscrito, entonces muchas gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Y compártelo con toda tu gente para seguir dando rollos, dando temas, aquí con el abuelo y con muchos más invitados. Así mismo es. Tenemos que crecer, así que depende de ustedes. Aquí estamos como siempre. Y los esperamos en el próximo, en el Marco de Marcos. Con Gaby.